FUNCAES, ETFI. Hola, muy buenas tardes para todos nuestros amigos y amigas que ven nuestro podcast de FUNCAES ETFI. Como todos saben, bueno, hoy vamos a hablar sobre el comportamiento del fuego. Y para ello nosotros tenemos como invitado especial a nuestro gran amigo de la casa de FUNCAES, que es una verdadera leyenda de la ingeniería y seguridad en Latinoamérica. Más de 30 años de trayectoria, experto en seguridad y proceso y gestión de emergencias, comandante de incidentes en grandes emergencias internacionales, como el histórico incendio de la base supertanquero de Matanza, investigador de siniestro en refinería y gas, un verdadero bombero, certificado por la CFPS de la NFPA desde hace más de 2 décadas. Con ustedes les presento aquí a nuestro gran amigo Ruber Hurtado. Hola Hola, Ruber, saludos, gracias. ¿cómo estás? Saludos. Gracias, Rubén. Un placer verte. Gracias por la invitación. ¿Cómo no? Adelante, estamos Con- aquí a la con- disposición de nuestros oyentes y nuestros seguidores en el canal de Funcae, que sabemos que va a tener una muy buena repercusión este tipo de podcast que estamos comenzando a hacer. Oye, complacido de ser parte de este proyecto. Agradecido por el reconocimiento y por esa presentación tan pomposa. Bueno, Este, el alegre galardón, de estar aquí. dicen que el galardón hay que hacerlo a quien se lo merece, no a quien se lo hace acreedor. Oye, muchas gracias, muchas gracias. Y también complacido de poder compartir vivencias y aprendizaje en esta bella carrera de bomberos, de personal de respuesta a emergencia que nos ha, que Dios nos dio la oportunidad de compartir Sí, y de sí. tenerla. Esa bendición, pues. Y de verdad que es un honor estar aquí y tener la oportunidad de compartir con todos los que te siguen en este maravilloso podcast. Perfecto. Bueno, bienvenido, vale. Comencemos entonces a darle información a la gente, porque hay mucha gente que yo sé que está interesada en la información y muchos amigos de nosotros, Ruber, que nos ven de los bomberos de Miranda, bomberos de Caracas y a nivel nacional en Venezuela y por aquí, por la parte donde yo me encuentro en Curitiba, en Brasil, tengo muy buenas amistades que me han preguntado mucho sobre lo que es la parte del comportamiento del fuego. Yo le hablé de ti y bueno, hermano, la idea de esto se trata es de darnos a conocer también fuera de nuestra frontera. Bueno, sí, un saludo porque esta invitación incluso la hice llegar a amigos de Guinea Ecuatorial que me confirmaron que se estarán conectando, de Chile, Perfecto. eh, por supuesto del resto de Venezuela y muy especialmente a, a unos colegas de los Estados Unidos, de Ah, qué bien. de la empresa Global Safety Solutions, que son unos grandes colaboradores y también profesionales, venimos de lo mismo, bomberos. Y por supuesto con mucho cariño a los bomberos, un saludo especial a los bomberos de Miranda, a los bomberos de PDVSA, orgulloso de haber sido parte de esas filas, pues. Sí, Ahora sí, con el claro. rol de jubilado me corresponde transmitir, transmitir y ayudar a que estas nuevas generaciones sean mucho mejores que uno. De hecho, Por lo van a supuesto. hacer. Por supuesto. Esa es la idea, de eso se trata. Bueno, Bueno, cuando mira, quiera. el tema, este tema es interesante porque cuando iniciamos nuestra carrera de bomberos, eh, es el primer tema que vemos. Pero realmente no es suficiente conocerlo, no es Ok. suficiente decir, no es suficiente
escuchar y bueno, y ser capaz de reproducir un concepto. Cuando se está inmerso en esta profesión, para poder poner la ciencia a la orden de la práctica operativa, se requiere no solo conocer, sino dominar el estado del arte de las cosas, dominar el concepto. Y aunque no lo creas, un concepto fascinante para dominar es el concepto del fuego. A mí nunca se me olvida, yo tengo para algunas cosas buena memoria, para otras no, pues, para, Para lo que te pero conviene. exacto, tengo amnesia selectiva. Se me olvidan una cosa. Pero y atrás que no. A mí nunca se me olvida la primera clase de bomberos que me definieron el fuego como una manifestación ígnea de luz y calor. Ok. Bueno, han pasado más de 30 años y todavía no la entiendo. No, sí la puedo entender. Este, sin embargo, cuando nos ponemos a ver el concepto, en realidad pareciera, si uno lo resume, pareciera como, bueno, algo que da luz y quema, ¿no? Exacto. Y ese concepto tal vez no es suficiente, no es suficiente para dominarlo. En experiencia me dice que en la medida en la que uno puede explicar un tema complejo de la manera más sencilla, se refleja el dominio del mismo. Exacto. Entonces, claro, cuando vemos el fuego, lo primero que tenemos que ver, sobre todo los profesionales en esta área, es que es una reacción química. Es una reacción química y esa reacción química no puedo conformarme con no entenderla porque yo no sea licenciado químico o no sea ingeniero en química, no. Tengo que dominar el concepto desde lo químico, desde lo físico-químico incluso. Exacto. Oye, porque como decimos aquí en Venezuela, para nosotros un incendio, el fuego, para los bomberos es una harina debajo del brazo, pues, porque con eso nos ganamos la vida, apagándolo, ¿no? Y Exacto. previniéndolo. Entonces, para poder prevenirlo de manera acertada, para que puedan avanzar los procesos de investigación en el área de incendios, para que pueda progresar las técnicas de técnicas y tácticas de combate, para que puedan aparecer nuevos productos para extinguir incendios, tiene que estar el estudio profundo del mismo. Entonces, el fuego nunca se nos puede olvidar que es una reacción química de oxidorreducción. Oxidorreducción, Reacción perfecto. química, reacción química de oxidorreducción. Pues hay un elemento que se oxida y otro que lo oxida, ¿no? Entonces, que es típicamente el oxígeno, aunque no necesariamente o no únicamente es el oxígeno, pero es el común porque es el que está en el aire, ¿no? Y esa reacción de oxidorreducción se diferencia de otras reacciones de oxidorreducción porque es más rápido. O sea, si yo introduzco una pieza de hierro en el agua, ahí ocurre una reacción de oxidorreducción, pero no le puedo decir que es el fuego porque es lenta. Entonces, la diferencia clave es que es una reacción de oxidorreducción a alta velocidad. Las reacciones químicas tienen velocidad. Entonces, esa reacción de oxidorreducción a alta velocidad se conoce y se diferencia con el nombre de combustión. Exacto. Entonces, allí nace ese concepto de combustión. Para explicarlo, la academia inicialmente hizo un triángulo del fuego, ¿no? Para decir cuáles eran los elementos necesarios para que eso se dé. Pero hace ya años
veían que había fenómenos inexplicables con el triángulo. O sea que no solamente era el oxígeno o comburente, el combustible y atenta con este concepto, y la energía y la energía de activación y la energía de sostenibilidad del fenómeno. El calor, no lo podemos confundir con la temperatura, no es lo mismo. No, Entonces, esos tres elementos en un momento por sí solo explicaban el fenómeno de la combustión. Luego se investiga, se dan cuenta, oye, ahí, por ejemplo, yo uso un agente de extinción que no enfría, que no sofoca, que no retira el material y apaga, pero ¿por qué apaga? Entonces, nos está faltando, dice la academia, y estoy hablando así como si hubiese estado en ese momento, pero eso fue hace muchos años, ¿no? Dice la academia, oye, me falta un fenómeno importante que define la combustión, que es la reacción en cadena. ok. Entonces sería cuatro elementos. Pero cuatro elementos, el triángulo, ¿por qué yo seleccioné primero o por qué la academia selecciona un triángulo equilátero? Oye, porque es un triángulo que tiene todos los lados iguales, los mismos ángulos, tiene que haber una proporcionalidad. ¿Cómo respeto esa proporcionalidad con cuatro elementos? Un cuadrado no me sirve, un rectángulo no me sirve, porque habría dos lados adyacentes y dos opuestos. Entonces, se seleccionó el tetraedro. Mira, Rubén, tú sabes que a mí, yo sí decía, cuando veía la clase hace muchos años, pero ¿qué es un tetraedro? ¿Qué es eso, chico? O sea, porque eso en mi lenguaje cotidiano, esa palabra Bomberil, sí, no lo uso ni de bombero, porque un triángulo lo usamos hasta para el triángulo de seguridad del carro, pero exacto. tú vas a una tienda y te dice, mire, pásame ese tetraedro, y vas a tener que sacar unas láminas para aplicarle al vendedor qué es lo que le estás pidiendo. Entonces, el tetraedro es una base, es una pirámide de base triangular, y por supuesto, una pirámide de base triangular tiene la propiedad de que todas sus caras son triangulares, todas sus caras son iguales, de que tú lo pongas, parece un gato, pues como tiene que caer parado, igualito, pues lo pones y siempre va a Exacto. estar una cara debajo. Entonces, fue la mejor figura para expresar la incorporación de la reacción en cadena Como cuarto elemento. como cuarto elemento. Entonces, por supuesto, pudiésemos en un curso desarrollar cada uno de esos conceptos y todos ellos tienen tema para desmenuzar, todos ellos tienen elementos que necesitamos conocer. Yo, por ejemplo, para hablar del calor, pues, del calor de ese tetraedro, tengo que dominar conceptos como energía mínima de ignición, tengo que manejar conceptos como energía de activación, Exacto. tengo que saber que, que hay una energía que comienza la combustión, que es la de ignición, pero después hay una energía que la misma combustión produce para sostenerse por sí sola. Exactamente. Entonces, si hablo del combustible, tengo que entender, oye, que solo se quema la fase en vapor, y la fase en vapor de un líquido, por ejemplo, es fácil de entender porque tú dices, bueno, la gasolina se evapora y después se quema. Pero, por ejemplo, de un sólido primero tiene que ocurrir un fenómeno que se llama pirólisis Y el ólice, para exacto. pasar de una vez de estado sólido por efecto de la temperatura a estado gaseoso y generar la suficiente cantidad de vapores para que se inflame frente a una fuente de ignición y, y frente a una fuente inicial y una fuente que se sostiene. Entonces, vean todos los conceptos que están asociados y si vamos a suponer el combustible gaseoso, tengo que dominar los conceptos de rango de inflamabilidad,
del límite inferior, el límite superior, de saber que tiene que haber una concentración con respecto al oxígeno necesaria para que se pueda producir la combustión, con respecto al aire, perdón. Cuando hablo del comburente, tengo que analizar el efecto del oxígeno, de la superconcentración de oxígeno en la combustión. ¿Qué otra cosa? Cuando hablo de comburente también a entender que hay sustancias, hay reacciones de combustión incluso que son capaces de generar su Su propio propio comburente y comburente, exacto. sostenerse por sí solo. Y por eso es que podemos entender cómo yo puedo tener una soldadura, un arco eléctrico, una combustión, incluso en un sitio donde no hay oxígeno, como debajo del agua, por ejemplo. Eso con respecto al comburente, con respecto a la reacción en cadena, tengo que dominar conceptos como lo que es un radical libre, lo que esa formación de sucesiva de radical libre que va generando esa energía de activación que sostiene la combustión por sí misma, y de esa manera se explica como la reacción en cadena. Ahora, pero la gran pregunta es, oye, pero ¿por qué tengo que dominar con ese nivel de profundidad cada concepto? Bueno, Rule, simplemente por algo, porque en la medida en que yo lo domine, yo voy a entender el comportamiento de un incendio y voy a entender cómo actúan los agentes de extinción, Exactamente. y eso me va a permitir seleccionarlo. Eso me va a permitir seleccionar estrategias de cómo ¿Cómo combatir un atacar? incendio, de cómo protegerme exactamente. Exacto. Y esa es la parte química. Y cuando nos vamos ya a la parte física, por ejemplo, entender unos conceptos fundamentales en el tema del calor, como es la transferencia de calor, ¿no? De la transferencia de calor, ya sea por conducción, entender que la conducción es simplemente la transmisión de la vibración que genera el calor en la parte de un material sólido, y cómo esa propagación de la vibración en la que luego hace que se transmita el calor. Entonces allí uno entiende, a la hora de decidir cómo prevenir o cómo combatir un incendio, oye, hay materiales que son menos densos, que tienen ciertas propiedades, que son poco conductores de calor. Exacto. El otro tema importantísimo es la radiación, la transferencia de calor por radiación. Yo entendiendo la radiación, puedo saber cómo protegerme de ella, cómo proteger equipos de la radiación, porque tengo que usar a veces un chorro de neblina para protegerme de la radiación, porque tengo que hacer la radiación se transmite, es como el campo, como lo que veo, ¿no? Porque son al final ondas electromagnéticas que van en forma lineal. Entonces yo con no verlo, pues ya no me irradio. Entonces, ¿cómo funciona un cuerpo opaco? ¿Cómo me ayuda a prevenir la propagación? Yo siempre veo un ejemplo. Tú sabes, Raúl, cuando uno estaba apagando incendios forestales con las chapaletas, no sé Eh, cómo lo conocen. Aquí en Brasil la conocen como abafadores. Imagínate, el otro concepto el término que nosotros usábamos era batidores. Batidores, exacto, bastidores. Bueno, no me acuerdo si es bastidor o batidor, pero bueno, uno de esos No, dos conceptos. bueno, bastidores que siempre conocemos allá en Venezuela, ¿no? Cuando nos Ajá. estábamos formando. Yo me acuerdo que a veces uno, confrontando el fuego ahí pegadito, se calentaba todo. Dígame si cargaba, no tenía
un traje, un chaquetón, sino el uniforme de Campaña, faena, de faena, de sí. campaña. Entonces se calentaban los botones, se calentaba hasta el casco. Y una manera de protegerse, porque era principalmente con el fuego radiante, y una manera de protegerse era uno, me acuerdo que yo me acostaba un poquito sobre la grama o sobre el monte que no se había incendiado, y estando cerquita, con solamente no verlo, descansaba de ese calor radiante que estaba extinguiendo. Es por eso, porque la radiación se propaga así. Es como si la ves, te quema. Pues si no la ves, no. O si ella te ve a Sí, ti, porque si va corriendo de espalda y no la ve, sí, te, sí. te, te quema igual. No, entiendo, entiendo. Mira, tú sabes que tú hablaste sobre la parte de la radiación y hablaste de las ondas lineales o la trayectoria lineal, pero también tiene vibraciones y esas vibraciones también son activadoras, pues, de Ah, diferentes materiales, porque en algunas de las nuevas tecnologías como las cámaras térmicas. Hoy en día hay una empresa llamada La FLIR, que valga la cuña, ¿no? Pero es una de las mejores que tiene el sistema de cámaras térmicas y ella ejecuta una trayectoria, una guía bajo la trayectoria de la onda o sea, ella es lineal, pero va vibrando. Ella va en forma lineal, pero va sí. vibrando. Y esa vibración, cuando llega a diferentes objetos, altera mucho más la temperatura cuando llega, que es aquella temperatura que posee cada cuerpo. Oye, qué interesante, qué Sí, interesante. Sí, sí. Y lo otro es que casi ninguno de estos mecanismos de propagación del calor va solo, ¿no? Casi siempre va acompañado. Porque el mismo ejemplo, pues, si tú estás en el incendio, está la parte radiante, pero el aire también, a través de la claro, convección, te está transfiriendo calor. Entenderlos por separado para saber que van juntos. exactamente. Y por supuesto, cuando se lleva, muy interesante lo que acabas de mencionar, ¿no? No conozco los equipos, después te voy a preguntar para que me lo explique, Sí, sí, para, con para, gusto. Tengo por allí previsto realizar un podcast también, hacer tipo webinar para explicar sobre una serie de equipos nuevos que hay. De hecho, mi hijo se encuentra ahorita en China, en Wuhan, en un cantón allá que están precisamente con unas nuevas tecnologías, pero más que todo direccionadas para búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, que son detectores de vida, pero a la final son equipos electrónicos, pues. ok. Valga, como te digo, valga la cuña, amigo, aquí se vale todo porque lo importante es que nuestros bomberos, nuestro personal, la gente que está con esa hambre de aprender, conozcan las nuevas tecnologías. Oye, qué interesante. Pues en mí tiene un espectador. Usted me avisa ¿Cómo no? y yo me ¿Cómo no? conecto. Bueno, y otro aspecto también importante de por qué yo necesito dominar el tema de la transferencia de calor. Cuando se va a seleccionar la estrategia de ventilación en un incendio estructural, este, oye, si yo sé que la convección, es esa transferencia de calor entre fluidos, Ok, ajá, eh, cuando se genera el humo de la combustión y se genera esa, vamos a decirle, esa mecha, esa chimenea, pues, este, eh, física, porque es netamente física, eh, hay una zona donde el, el, el flujo es hacia el fuego, o sea, se genera, es una zona como negativa, es una zona de vacío, que exacto. si yo no quiero que entre oxígeno al ambiente,
sí, y yo abro por al espacio cerrado donde pudiera estar ocurriendo una combustión con bajo oxígeno, y yo abro la ventilación por la parte baja, por la parte de vacío, inmediatamente lo que voy a hacer es alimentarlo con aire, y voy a generar un retroceso, una llama de retroceso, un backflow. ¿Cómo que? Se me olvidó el nombre, el anglicismo que se usa. El ¿Te acuerdas de la backdraft, película esa Marea de Fuego? ¿Ah? backdraft. Background, correcto. ¿Te acuerdas de la película esa Marea de Fuego? Sí, sí, claro. Sí, Una de las mejores películas que existen de bomberos es Marea de Fuego. bueno, yo me acuerdo que cuando ponía esa película, tú veías esos cines llenos de puro bomberos. Sí, no, Ajá. yo no puedo decirte cuántas veces yo he visto esa película, porque ya perdí la cuenta. Y en cada vez, Y siempre, y cada vez que la veo, hay algo diferente que observo. así mismo es. Así mismo es. Entonces, fíjate, hay otra zona que es como neutra, y hay otra zona, por lo general la zona superior, donde la presión tiende a ser positiva. Entonces, si yo quiero desalojar humo, yo debiese de tratar de hacer la ventilación, ya sea cruzada o como, o como lo decida, en la parte de presión positiva. Perfecto. Robert, quería Eso, preguntarte algo, quería hacerte una pregunta. Y disculpa que te estás en el momento porque como moderador me gustaría, ¿hay alguna imagen, alguna otra cosa que puedas mostrar para la audiencia? Porque como estamos conversando, estoy de acuerdo que está muy buena la conversa, pero me gustaría que buscaras en tu material a ver si qué otra cosa podemos mostrarle de acuerdo a lo que estamos conversando, porque eso. Tenemos por oye, esta allí, foto, Rubén, esta foto de salimos espectaculares. eso es gracias Ah, a las tecnologías. oye, sí, la inteligencia artificial es de gran ayuda, bien Eso, usada, en buenas eso, manos. eso va a ser también un tema de conversación para otro programa, porque me gustaría hablar sobre las nuevas tecnologías y las tendencias tecnológicas en la era bomberil. Ok, eso también me gustaría Ok, invitarte a eso. No sé qué opines, pero no, a la orden. tengo muy buen material para hablar sobre eso y qué cosa tan buena hubiese sido que en el tiempo de nosotros que nos formamos como bomberos hubiésemos tenido esa tecnología, porque de verdad tantas cosas que hicimos, reporte, informe, tantas cosas que hoy en día la inteligencia artificial está desarrollada de una manera, bueno, tan tremenda que vale la pena corregir también ciertos detalles de la misma inteligencia artificial. Bueno, Rubén, adelante, pues disculpa Bueno, no. Mira lo que, claro, aprovechando que tengo conectado con la computadora, permíteme un momentico para dejar de compartir y compartir ajá, y compartir otro espacio. ¿Se escucha el teléfono? no, Ah, yo, bueno. yo te escucho bien, perfecto, yo te escucho perfecto aquí. Ah, bueno, porque voy a poner dejar de compartir, y Perfecto. voy a compartir, y voy a compartir una, oye, ajá, esta. Ah, perfecto, perfecto. Que es un resumen de lo que estamos conversando ahorita. Sí, El, perfecto. el, el- el fuego, no sé si logras verlo, ¿se logra ver bien? Sí, sí, la veo perfecto aquí. Bueno, el otro era gracias. Bueno, el, Ajá. el fuego tiene básicamente cuatro zonas. La zona uno
lo que se dice la pluma. La palabra que no me venía a la mente era pluma. Imagínate tú, pluma. Ajá. Tiene una zona 1 que se le dice que es la pluma térmica. Okay. Allí el calor principalmente es por convección, y por supuesto los gases ascienden. ¿Ascienden por qué? Porque la temperatura influye en la densidad. Exacto. A mayor temperatura, menor sería la densidad y tiende a subirse, ¿no? Ahí está principalmente los restos de la combustión, y la temperatura bueno, imagínate ese rango, entre 150 y 600 grados, pero esa es como la temperatura típica. ¿Qué cuidado, qué punto de atención nos da esta zona? A conocer el fenómeno de rollover. Sí. Ajá. O bueno, ese rollover, esa especie de combustión de círculos, de esferas, del humo, en un espacio cerrado, que es como la manifestación de otro fenómeno que se llama el flashover, que es Okay. ese incendio generalizado en un recinto. Bueno, el humo, que es esa mezcla de gases, vapores y productos que inicialmente no entraron en combustión, bueno, es en esa pluma térmica, bajo ciertas condiciones, por lo general es el medio mediante el cual se produce ese rollover que se manifiesta después en ese incendio generalizado. O sea, se puede volver a incendiar. Pues Okay. mira la temperatura que es. Puede llegar hasta 600 grados. Bueno, esa es como la zona 1. Esa zona, cuando se combate, tengo que usar neblina, agua nebulizada. O sea, si yo quiero, si tengo opciones de prevenir una propagación con ese humo caliente, ¿no? Para reducir la temperatura. Y es el que tengo que tomar en cuenta cuando voy a hacer una ventilación por extracción. O sea, ubicarme en la parte alta. Luego hay una zona 2. La zona 2 es esa llama visible. Si nosotros agarramos un palo de fósforo, un cerillo, para Okay. los que no son de Venezuela que están acá, nosotros nos acercamos mucho y vamos a ver que, no está, que la llama no está pegada al sólido. Hay un espacio que lo separa, ¿no? Ese espacio que lo separa, primero cumple con ese concepto que le mencioné, que lo que se quema son los vapores, así sea del sólido, ¿no? Pero eso también se ve en el líquido, e Okay. incluso en el mismo gas. Ajá. Entonces, esa zona visible que sí se ve, es la zona 2. Allí es donde allí es donde trabaja esa reacción en cadena. O sea, allí es donde empiezan a liberarse esos radicales libres que reaccionan y van sosteniendo la llama por sí misma, ¿no? Es donde se genera esa energía que quema la parte del combustible que no se ha quemado todavía, ya sea combustible en cualquiera de los estados originales, pero sabemos que va a estar en la fase de vapor. Y la temperatura, vean la temperatura, entre 800 y 2500. O sea, esta es la zona más caliente del fuego. Exacto. Si yo, si yo quiero, por supuesto que puedo enfriar. Siempre se puede enfriar, ¿no? Pero si idealmente yo quiero trabajar en ese espacio de la llama, y yo tengo la opción de inhibir, y ahorita vamos a hablar sobre esto que estoy mencionando,
Entonces, en esa zona es donde yo puedo interrumpir esa formación sucesiva de radicales libres e interrumpir la combustión, y eso es lo que yo llamo inhibir. De aquí, y aquí voy a hacer un poquitico una pausa, Ruth, una pausa de este tema, voy a regresarme a otra base conceptual, que son los principios de extinción de incendios. Yo tengo un tetraedro, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Cuatro caras. Bueno, cuando yo retiro el calor, yo estoy enfriando, así de sencillo. Entonces yo apago por enfriamiento, yo retiro el calor. El calor se dirige de lo más caliente hacia lo más frío, ¿correcto? Entonces, cuando yo quiero retirar la cara del combustible, ¿se acuerdan? La segunda cara, yo ahí estoy haciendo una inanición, se llama así. Inanición, bueno, Quitándole el alimento, quitándole la parte que es la que él come, pues la que él consume. así mismo, matarlo de hambre, pues. Exacto. De hecho, cuando la persona este, están con mucha hambre o están pereciendo por no tener comida, es una muerte por inanición, se le dice también, ¿no? Exacto. Bueno, eso es inanición. El otro elemento, cuando sofoco, retiro el oxígeno, retiro el comburente, estoy ahogando, sofocando. Y cuando estoy inhibiendo, es interrumpiendo esa reacción en cadena, es precisamente eso es lo que se dice inhibir, ¿no? ¿Qué ocurre? Es incorporar, como eso es, vean la reacción química, yo voy a incorporar átomos que van a atrapar, voy a hacer lo más simple posible, van a atrapar esos radicales libres y el producto de esa reacción que tiene con el radical libre es una sustancia no combustible. Y de esa manera detengo la reacción en cadena. Le repito, el radical prefiere irse químicamente con esa sustancia, por ejemplo, el fosfato de amonio del polvo químico seco, el radical va a preferir, es más afín con esa sustancia que con el metano, que con lo que estoy apagando. Okay. Y de esa manera interrumpo. Entonces, cuando yo quiero inhibir, en la zona 2, cuando se ataca desde allí, yo sé que es más eficiente la aplicación de un inhibidor, por ejemplo, polvo químico seco, directamente en la llama, directamente donde ocurre, o en la base de la llama, pero directamente donde está ocurriendo esa formación de radicales libres, para que entonces esa sustancia inhibidora reaccione y lo capture y realmente sea más eficiente el cumplimiento de su propósito, ¿no? Luego, ahorita un rato vamos a retomar lo del mecanismo de extinción, porque es bien interesante. Está la zona 3, en esa parte, esa parte me copia, Ruth. Sí, te oigo muy bien. Ok. Lleva que pareciera que dejó de presentarse, no sé, ¿será que me salí? No, yo te veo que ahí está el cursor, se ve bien. Lo que no está, Bueno, lo que no está es animado. Ok, bueno, la tecnología en malas manos. Vamos a darle aquí para que se animen. Ahí. Bueno, mire, entonces les contaba, oye, lo que me costó hacer esa lámina prendiéndose, tengo que compartirla con todos para que disfruten el calor de la lámina. Claro Bueno, que sí. la zona 3 les decía
que en la zona de pirólisis, recuerden ese concepto de pirólisis, esa transformación del combustible en fase gaseosa, es esa descomposición térmica, es la vaporización cuando estamos en los líquidos. Y por eso es que es importante manejar unos conceptos como en los puntos de pirólisis, que la temperatura a la cual un sólido es capaz de generar vapor suficiente en concentración suficiente para inflamarse. Por eso es importante cuando hablamos de líquidos manejar los conceptos de punto de inflamación, de punto de fuego, cuando el combustible está líquido y cuando es gas, manejar lo que ya les mencioné del rango de inflamabilidad, ¿no? Entre otros conceptos vital dominar, no conocer, dominar. Porque ustedes saben dónde tiene mayor utilidad el dominio de estos últimos conceptos que le di en los procesos de investigación de un incendio. Parece que Exactamente. nosotros no solamente estamos en la fase de prevenir y de extinguir, de responder, ¿no? También tenemos función en la parte de investigar, precisamente como el último paso de ese ciclo, pero a su vez el primer paso de prevenir. Entonces, cuando tengo el dominio claro del concepto, entiendo y es mucho más ágil el proceso de investigación. Para contarle una anécdota, o sea que uno mientras más pasan los años, se comunica mejor con las anécdotas, ¿no? Claro. Tiene Sí, es es verdad. más, hay hasta un refrán, hay hasta un refrán que decía, oye, se tiene más cuento que un bombero. Porque si realmente hay un sitio donde se recogen vivencias, anécdotas, es en esta función, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo? Bueno, ¿cuál era la anécdota que quería compartir? Bueno, después me voy a acordar. Después me voy a acordar. Ah, no, ya me acordé. Había una investigación y fue una tubería de un fluido en petróleo, hidrocarburo, fue una mezcla de nafta con hidrocarburo bien volátil. Entonces, el, el, el fluido la tubería se rompió e inmediatamente se inflamó. Entonces, el decía que era porque estaba en el punto de inflamación. Y yo pensaba, oye, o sea, esa no es la explicación suficiente. Esa no es la explicación suficiente. El punto, lo que tenía que explicar, lo que explicaba por qué se había inflamado, era la temperatura de piel de la tubería que estaba al lado, estaba en el punto de autoignición. Autoignición, o sea, muy por arriba del punto de inflamación. Y entonces cuando la fase de la nafta, la fase en vapor entró en contacto, se inflamó de manera, voy a decir espontánea, pero en realidad es porque entró en contacto con una superficie que estaba para arriba del punto de autoignición. Entonces, ese es un concepto que se tiene que dominar. Oye, otro concepto que no les mencioné, los combustibles, que también parte de una anécdota. ¿Sabes que en los procesos de mantenimiento a los tanques, a las columnas de destilación de las refinerías, debido al óxido y a la presencia de azufre en el hidrocarburo, se forma un componente que se llama sulfito de hierro. Bueno, el sulfito de hierro o el sulfuro de hierro es pirofórico.
¿Y qué quiere decir que es pirofórico? Que apenas entra en contacto con el aire sin ninguna fuente de ignición se inflama. Entonces, ese concepto, el concepto de pirofórico, es un concepto que también se tiene que dominar, entender. Incluso hay materiales entrando en experiencia también los bomberos. Una vez fuimos por un incendio en Los Teques, por cierto, de una frutería. Una frutería, Ruth. Tú sabes que una frutería no pareciera tener mayores peligros. Bueno, resulta que ellos tenían almacenado para madurar a las frutas carburo. Ah, sí. Y el carburo, cuando entra en contacto con el agua que nosotros le aplicamos, genera acetileno, si me acuerdo bien de la reacción, genera acetileno y acetileno es un gas con un rango de inflamabilidad bien amplio. Y por supuesto, eso generó una explosión. Entonces, definitivamente, esa descomposición, o sea, entré hablando de la pirólisis, que tenía hablando de otra cosa, pero de conceptos que necesitamos dominar en nuestra función, ¿no? Y en toda la cadena. No solamente en la prevención y en la extinción, sino también en la investigación. Esa zona 3, zona de pirólisis, está entre 350 y 500 grados centígrados. No pensé que ligeramente más fría que la zona 1, pero mucho más fría que la zona 2. La zona 2 es la principal o la zona directa de propagación del fuego, la llama. Pero ya sabemos, ya hablamos, la zona, en la zona 1, a través del calor que va en el mismo humo, también puede darse. Y la zona 4 se refiere a ese combustible que todavía no ha reaccionado. Prácticamente está el material pues sin reacción, pues, como tal. Y aquí típicamente utilizamos nosotros para hacer, ¿se acuerda cuando en el bombero uno decía, estamos a la hora de enfriamiento? Ah, sí, Que sí. estamos enfriando para detener la posible pirólisis, viéndolo ya al detalle, la posible pirólisis que a su vez genera la combustión y ocurren las reigniciones, ocurren, o sea, no se finaliza el incendio enfriado completamente o aislado completamente ese combustible que todavía no reacciona. Bueno, básicamente esos son los conceptos de fuego. Y fíjense que no es tan sencillo todo el marco conceptual que tiene que ir detrás. Yo voy a ir viendo de atrás hacia adelante, porque no sería posible a través de un podcast cubrir una capacitación, pero sí hablarle de todo. ¿Se acuerdan de esto que la acabo de mencionar, no? Ese tetraedro, con sus 4 elementos, bueno, cuando yo voy retirando, voy extinguiendo, retirando o rompiendo esa proporción que se tiene, ¿no? O sea, yo puedo apagar un incendio o puedo evitar un incendio enriqueciendo una mezcla. Eso lo vemos mucho en procesos de petróleo. Por decir algo, un gas, un líquido muy volátil en un tanque de almacenamiento. Esa superficie que se encima
yo puedo agregar un gas de manto, blanketing, un gas de manto de gas combustible para que no se me incendie con una descarga atmosférica, por ejemplo. Entonces, el romper, el romper la proporción adecuada también es la manera en que yo aplico cualquier de estos principios. En este caso, fíjense que yo no estaría este, retirando el combustible, estoy agregando combustible. Pero agregar combustible, de alguna manera, estoy llevando la concentración de oxígeno al mínimo. Es una manera de ahogar. Sí, desplazo el oxígeno y da combustible. Eso es muy frecuente en algunas maniobras dentro de las operaciones del sector de gas y petróleo y otros ámbitos también. De hecho, ustedes conocen algunos mecánicos osados que son capaces de tirar una polilla de cigarros y apagarla en un recipiente de gasolina, Sí. simplemente porque la placa está saturada y no están las condiciones para que se genere la combustión. El problema es que si llega a pegar una brisa, un viento fuerte, rule, y lo ponen en el rango de inflamabilidad, de inmediato estaría incendiando su vivienda. Sí, porque ahí Bueno, ahí intervendría la velocidad también o la trayectoria y la velocidad del lanzamiento de la colilla o de la brasa, ¿me entiendes? Porque si es muy lenta, bueno, agárrense. porque pasa por vas a pasar por esa pluma donde está la mezcla adecuada para la combustión. No vas a entrar de Exacto. una vez en la zona, en las zonas enriquecidas. Bueno, mire, y Enriquecida. otro punto O la mezcla importantísimo, ideal también. ¿Te acuerdas que la llamábamos así, la mezcla ideal? exacto, que es ese rango de inflamabilidad. Y ese rango a su vez tiene categorías. Ese rango, fíjate algo, Rul, déjame buscar una laminita aquí para tocar ese punto. Mira. Ese rango de inflamabilidad tiene un sitio, aquí está la lámina, tiene un sitio ideal, que es, que es, que es el rango donde se forma la mezcla estequiométrica que se llama, Ok. que es esa mezcla perfecta, esa mezcla donde todo el combustible reacciona. Ponemos un ejemplo, metano. Cuando está una concentración ideal dentro del mismo rango de inflamabilidad, va a ocurrir la combustión perfecta. Va a generarse el metano con el oxígeno, va a generar dióxido de carbono, CO2 y agua, y vapor de agua. Entonces, cuando la mezcla geométrica, la combustión es más rápida. Y aquí viene otro tema importante. La velocidad de la combustión, todo esto es el principio de conservación de la energía, ¿no? Entonces, la velocidad, si una reacción anda a mucha velocidad, cuando se consigue un confinamiento, genera una sobrepresión, una presión. A mayor velocidad, con el confinamiento que se consigue, mayor sobrepresión. Y esa sobrepresión, producto de esa combustión, es lo que se conoce como explosión química. Y la explosión química, a su vez, tiene un rango, hay ese rango de explosión. Cuando está en la estequiométrica, o muy cerca de la estequiométrica, las reacciones como que tan rápidas en algunos materiales
que la velocidad cuando ocurre esa condición, ese frente de presión, esa frente de tensión, es mayor a la velocidad del sonido y es la que conocemos como detonación. Y en la que se diferencia esa explosión se diferencia de la otra que es la de deflagración. Entonces, fíjense cómo conocer esto nos va a permitir tomar diferentes acciones a la hora de prevenir la formación de una mezcla en un ambiente cerrado, pues quitarle el confinamiento. Y así, les digo, hay una serie importante de conceptos, pero quería conversarles de algo también interesante. ¿Sabe? Como que se me fue cayendo en la casa de mi hermana allá en Anacre. Pero debe estar escuchando que también es bombera. Ahora interrumpe. ¿Verdad? Mira. ¿Ah? Te debe estar escuchando. Sí, ella me debe estar escuchando. Una es bombera, está en Chile, bombera de brigadista voluntaria de PDVSA. Hace tiempo se retiró y fue está haciendo otras cosas, pero es bombera, pues. Y otra que está activa en PDVSA, la que está allá, saludos si me está viendo, Evelyn. Y la que tiene Naco, que tiene bombera, se llama Marieli. Ella sí trabaja en industria petrolera y es bombera voluntaria activa, pues. Qué bueno. Definitivamente es un orgullo estar en esta profesión, Ruth. Sí, Bueno, pues vale. yo quería conversar ya para ir viendo, y digo ir cerrando, ¿no? Porque cómo me gustaría tener la oportunidad de poder compartir este curso con el que desee. Hablar un poquitico del agua ¿Qué? desde el punto de vista, el agua es el agente extintor por excelencia, ¿no? Por supuesto, tiene sus contradicciones. Les comentaba la anécdota esa del incendio de la frutería. Si yo a carburo le aplico agua, Claro. voy a producir acetileno. Hace De hecho, tiempo. en San Diego de los Altos, ¿sabe dónde es eso, no, Bruno? Sí. En San Diego de los Altos, en el estado Miranda, yo fui a una casa antigua, y en las paredes había unas lamparitas con unas tuberías, y las lámparas a través de la tubería se conectaban con un cuarto, y en el cuarto había carburo, Ay. y había como una gotica, una gotica de agua cayéndole, que va generando el acetileno al carburo, ¿no? Pero en un sitio cerrado, ¿no? En una caja. Y sube por el tubo, y cuando llega al bombillo, a la lámpara, Se la combustiona ahí. gente abría una válvula y le ponía el fósforo, pues. Y de esa manera iba graduando y tenía la casa iluminada con carburo. Sí, A mí eso me pareció el ingenio de aquella época espectacular. Bueno, y allí vemos cómo reacciona con el agua, el sodio. O por ejemplo, yo estoy en un incendio de hidrocarburos, de una sustancia aceitosa, y nos pasa como nos pasa en la cocina. Pues yo estoy friendo un huevo y le aplico agua, ahí ocurre una reacción que hasta me separa los puentes de hidrógeno y me produce me aviva la llama y me produce hasta casi una explosión, una combustión bien violenta, Bueno, ¿no? Robert, tengo entendido que ese fenómeno se le llama slow power.
El fenómeno que ocurre ahí es el Sí, slow sí, power, que es una quema superficial de residuos. sí, Ajá. del slop de los tanques, sí, ese es uno de los fenómenos, uno de los fenómenos de los incendios en los tanques de hidrocarburos, de los cuales tenemos que cuidarnos. Pero nos ocurre también en las cocinas. Fíjense, cuando yo saco los agentes tipo K, que es ese acetato, o es un picante, es para precisamente quitar eso. Yo lo que hago es una otra versión que se llama vaporificación, pues, como si hiciera jabón. Exacto. Porque si voy con agua directo, va, va a Ujú. ocurrirme en la propagación del incendio a través del ducto de la cocina. Y eso es lo que da origen a los extintores tipo K. Y hay unos materiales, por ejemplo, el sodio, que reaccionan directamente con agua. Entonces, el agua tiene sus limitaciones. Y, sin embargo, es el agente por excelencia. Primero, ¿por qué? Primero, porque es de fácil acceso, es de abundancia. Yo puedo incluso apagar el incendio con agua salada, en el sector de hidrocarburos, es abundante. Pero el agua apaga principalmente porque enfría. Exacto. Y enfría. ¿Y por qué enfría? Oye, por dos propiedades importantísimas. Una propiedad que se llama el calor específico, que en la cantidad de calor que requiere para retirar un grado de temperatura, un grado Kelvin. En este caso, por ejemplo, entonces el calor específico del agua es muy alto, es 4.18. Y otra propiedad es el calor latente de evaporación. El agua necesita aproximadamente 2.260 kilojoules por cada kilogramo de agua para convertirla en vapor. Entonces, esa es una energía que ya retira. Y al retirar esa energía de ese tetraedro, bueno, estoy enfriando. Por eso es que el agua principalmente apaga, pero no solamente apaga por eso. El agua también, yo puedo en un espacio cerrado generar vapor de agua, Exacto. desplazar el oxígeno y también extinguir por sofocación. Yo también puedo. Que sería en este caso, sería el aprovechamiento del vapor de agua que se traduce a la técnica de William Smith. Exactamente. Ok. Entonces yo puedo tomar, puedo agarrar y sofocar con agua, pero es un procedimiento controlado, ¿verdad? Pero entendiendo cómo funciona el agua, oye, lo puedo hacer igualito. ¿Saben qué? Imagínense, te voy a poner un ejemplo para que vean cómo el agua también puede apagar un hidrocarburo incluso polar. Les voy a poner un ejemplo, lo más sencillo posible. Imagínense que yo agarro un recipiente con alcohol. El alcohol tiene una característica de alcohol es soluble en agua, es un solvente polar, Emisible, sí. es miscible en el agua. Y Ujú. esa es la definición de solventes polares, ¿verdad? Imagínense ustedes que yo tengo un recipiente pequeño de alcohol y yo lo prendo, pues, y él va a estar incendiado. Y yo voy a agarrar una inyectadora y paso la inyectadora así por el fuego, ¿no? Y le voy a inyectar agua. Un emisible se va a combinar con el agua. Y va a llegar el momento, yo le voy a estar inyectando, va a llegar el momento que no va a ser capaz de generar suficiente vapor
para sostener la combustión, porque diluyo el alcohol. Exacto. Entonces, yo puedo apagar con agua a través de la dilución, cuando es un material combustible miscible. Pues yo puedo por dilución apagar. Ahora, vean este otro caso. Ya vimos que puede sofocar y puede diluir para apagar. Fíjense, el agua, ¿por qué yo en un incendio de hidrocarburos no uso agua? Tengo que usar espuma. Básicamente porque como el hidrocarburo, la mayoría de los hidrocarburos tienden a ser más livianos que el agua, y lo que se quema en los vapores, si yo le aplico agua, el agua va a ir para abajo y nos va a interrumpir, nos va a enfriar, va a estar en la zona que va a estar fría. Por lo tanto, no voy a hacer nada, incluso lo que puedo hacer más bien es rebosamiento y propagar más el incendio. Entonces, eso es lo que harían las espumas, ¿verdad? Exacto. Pero imagínense ustedes, ¿qué pasa cuando hay un líquido que no es miscible con el agua? Nunca se combina. Pero si usted lo agita, usted produce algo que se llama emulsión. Emulsión, si lo viéramos en un microscopio, es una gotica de agua y una gotica de aceite. En este caso, una gotica de hidrocarburo con una gotica de agua. Si yo, a través de con agitación y mucha agua en relación a la cantidad de hidrocarburos, lo agito, yo puedo producir una emulsión y esa emulsión me interrumpe una combustión. Bajo ciertas condiciones, con dominio de la cantidad de agua y de la cantidad de calor y evitando un rebosamiento, yo puedo, por emulsión, también usar el agua para extinguir. Oye, aquí tengo una anécdota importante. Tú sabes que entre las oportunidades que, bueno, gracias a Dios, he tenido en mi carrera, yo tuve la oportunidad de dirigir el combate al incendio en la base de supertanquero Matanzas, en Cuba. Un incendio, muy grande y lamentable. Ahí perdieron la vida y, oye, 16 colegas, pues. Creo que el número, discúlpame si estoy equivocado, pero 14, 16. Lo cierto es que son vidas de colegas muy Pero importantes. colega, disculpa, colega de allá, ¿no? De Cuba o de Venezuela, ¿no? No, colegas de Cuba, Ah, de Cuba, bomberos, ok. Bombero. bomberos de Cuba. Entonces, bueno, porque le ocurrió un fenómeno que se llama boilover. Después podemos hablar. Porque es que este tema, que hay mucha teoría, hay muchos conceptos que manejar, pero fíjense esto. Los recursos estaban limitados. Aparte de eso, había un problema de incompatibilidad de conexiones. Ah, ok. Las conexiones, NH no entraban en Store o Store en NH y así. sí, pero en este caso yo uso una conexión rusa, GOS, Ah, ok. un estándar, Que era y ese no un pega con cuarto de nada. giro. Ese es un cuarto de giro, creo. Bueno, no, son así, es como la Store, pero está como más separada. Pero eso no pega ni con chicle, pues. Tuvimos que dedicar bastante tiempo a construir, fabricar adaptadores. Y lo hicimos. Lo hicimos porque si algo hemos ganado en Venezuela, con todas estas circunstancias, es resiliencia, es la capacidad de no solamente resistir y pararte con más fuerza. Exacto. Entonces,
tuvimos que hacer esa adaptación y tuvieron que revisarse las estrategias. Y hubo una estrategia, porque ocurrieron varios boilovers. Hubo una estrategia porque el fuego se podía propagar hacia el lado este y hacia el lado oeste, pues tenía dos modos de propagarse, porque el incendio fue como en una parte central. Y como les dije, los recursos estaban limitados. Una estrategia que utilizamos fue usar agua. ¿Dónde? Pero ahí viene el conocimiento, por eso digo, el conocer el estado de la permite una serie de decisiones. Hubo un dique que se quedó incendiado después de un boiler. Bueno, ese producto, primero que era un hidrocarburo, pero era más pesado que el agua. Por lo tanto, yo no necesitaba gastar espuma allí, porque el agua iba a quedar. Y por esa razón, en ese lado, esa cara, utilizamos unos helicópteros, porque la bahía estaba muy cerca. Y cada helicóptero, y eran 3 helicópteros, casi como si fuera un incendio forestal. Y cada helicóptero recogía 3.000 litros. Y el tiempo que tardaba en ir un helicóptero desde la bahía al sitio específico donde iba a descargar era aproximadamente 4, no, menos de 4 minutos, como 3 minutos ya. Y eran 3 helicópteros. Entonces yo estaba en 3 minutos quitando 3.000 litros de agua. Y por lo tanto, este lado se controló de esa manera. Si yo me voy mecanizado a que todos los incendios hidrocarburos tengo que usar espuma, no hubiese tenido la cantidad de espuma para extinguir. Y eso en las redes sociales hubo cuestionamiento, pero bueno, las redes sociales y la tecnología nos dan muchos beneficios para estarnos informados, pero también nos dan muchísima exposición a estar mal informados. Exacto. Es verdad. Entonces, sí, entonces esa cara se extinguió así, con agua. Entonces estamos extinguiendo hidrocarburos con agua, pero ¿por qué? Bueno, porque ya ese hidrocarburo era más pesado. El agua no se iba a ir para abajo. Y así, yo he visto errores como que yo tengo un incendio de asfalto, de un tanque de asfalto, y quiero usar espuma. Entonces, si ya el producto es más pesado que el agua, use agua. Que puede ocurrir el efecto de los pobres. No siempre ocurre. Usted lo descarta. No, y que también Entonces, ahí vamos a tener también un criterio. Bueno, el comandante de escena, de acuerdo a su conocimiento y a la estrategia aplicada, él es el que va a tomar decisiones. Es como tú dices, todo conocimiento te conlleva a una buena o a una mala toma de decisión. mismo es. Entonces, pero ese conocimiento, para poder salir nuevas prácticas, para poder salir mejoras, para ser resiliente, para adaptarte a diferentes escenarios, tiene que ser bien robusto. Para que entonces pueda hacer esa amalgama con la experiencia. Porque si me mecanizo, o sea, si dejo el conocimiento superficial y hago nada más lo que por repetición o lo que me dice una norma, oye, las normas no van a crecer, el conocimiento no crece. Entonces, pero por supuesto, estamos hablando de eventos donde el conocimiento tiene que ser sólido porque están de por medio, incluso hasta vidas. Entonces tampoco es que tienen que ser decisiones temerarias ni experimentos temerarios. Pero yo se puede experimentar incluso en la academia, pues, en laboratorio, y esa es la necesidad de impulsar
las líneas de investigación en el tema de incendios para Exacto. poder desarrollar soluciones. Entonces, es la importancia, por eso, y reitero, ¿no? Reitero las veces que sea necesaria, de quienes estamos en esta profesión tenemos la obligación de la preparación constante. Tenemos el desafío de crear. Exactamente. Tenemos, y eso, bueno, y ahorita, con la inteligencia artificial, mucho mejor. Uf, Mire, porque el tiempo que uno dedicaba para conseguir un, libro. en el mismo, el mismo manual de la NFPA, el libro gordo de la NFPA, Sí, la Biblia para que le llamábamos la Biblia, ¿se acuerdan de las Manfred? esa misma. Entonces, para buscar un concepto allí, había que dominar el libro. O sea, había que conocer el libro. Ajá. Es más, pasaba así como con la Biblia ahorita, que usted va para un versículo de la Biblia, tiene que dominar la Biblia. Pero ¿qué ocurre? Ya salieron unos aplicativos, que usted busca el versículo y le aparece ahí. Claro. Bueno, el tiempo, el tiempo que te ahorras para conseguir una información de una buena fuente con la inteligencia artificial es asombroso. Por lo tanto, el tiempo que tienes para mejorar, para investigar, oye, es mayor. Entonces, los caminos ahorita de la investigación y de las mejoras está muy potenciado con la inteligencia artificial y hay que aprovecharla al máximo. Exacto. Entonces, le comentaba esto del agua. Entonces, por eso del agua, entonces uno enlaza y entra ya en los conceptos de aditivar el agua para que mejore toda la condición. Un carro, yo tengo un carro, y si tú le echas agua al carro, bueno, si es refrigerante, tiene algunas limitaciones ahí de fluctuaciones, pero si usted activa el agua, un químico que le mejora sus propiedades de calor latente y de calor de vaporización, usted protege más su carro. Entonces quiere decir que yo puedo al agua cambiarle las propiedades para que mejore su capacidad. Yo puedo al agua agregarle en unos países donde el invierno sea un problema, aditivos para que no se congelen de la tubería. Yo puedo agregarle, por ejemplo, los incendios del sector hidrocarburos, los incendios de coque. Yo le puedo agregar un aditivo que le cambie la tensión superficial y pueda penetrar y aumentar su capacidad de enfriamiento. Y si yo le echo un aditivo para que le cambie la propiedad de la tensión superficial y percole más fácil en el coque, imagínense si adicionalmente le agrego un refrigerante, los tiempos que se reduce la extinción de los incendios tan complejos como los incendios de coque o un incendio subsuperficial forestal, ¿sabes? No sé si te ha tocado, Ron, esa experiencia. Que esos incendios, tú estás por aquí, te aparecen por allá y no tenía que apagarlo a fuerza extraña. Sí, sí. Entonces, con un aditivo usted mejora esa propiedad. O usted puede al agua agregarle, como le dije hace rato, acetato y otro aditivo y y un hidróxido, y usted puede producir que cuando entre en contacto con el fuego se produzca un jabón y de esa manera haga los extintores tipo K. Viene el desafío que nos toca ahorita, que yo todavía no estoy satisfecho con lo que ha salido, que es el caso de las baterías de litio, ion litio. Sí. Oye, necesitamos conseguir una solución a ese problema que se viene masificando. Y así pues, yo voy jugando con el agua. En el sector petrolero, uno de los mayores aciertos ha sido las espumas contra incendios. Las espumas contra incendios, miren la animación allí, cómo se ve, cómo se mueve.
Ese también con mucho cariño, pues. Sí. Ajá. Bueno, vamos a ponerla que se mueva ahí para decirlo no tan. Ajá. Sí, se ve perfecto. La espuma es simplemente esa mezcla de aire, agua y concentrado. Ese concentrado lo que tiene son unos aditivos que le permiten producir una burbuja suficientemente resistente al calor. Incluso una de ellas forma una especie de película con, con, con aditivos principalmente de flúor. Y aquí pongo un punto de atención. Ya está demostrado, ya está incluso prohibido el empleo de la espuma con flúor. Sí. Entonces ya tiene que terminarse de migrar a espuma libre de flúor, que eso involucra también una adaptación de los equipos, de generación, de las cámaras, de los tanques, de la calibración de las concentraciones de los camiones de bomberos. Entonces, la espuma también se hace otro mundo dentro del proceso de extinción de incendios, sobre todo en el área de hidrocarburos. Y es definitivamente un concepto que tiene que dominarse, ¿no? Bueno, y así, así funciona la espuma, también está el mismo polvo químico seco, que como que le mencioné, bueno, él lo que hace es interrumpir la reacción en cadena a través de la formación de subproductos que atrapan los radicales libres y no reaccionan, pues, inhiben los repetitivos. El empleo del dióxido de carbono. Oye, el dióxido de carbono es un gas más pesado, apaga por sofocación, es muy efectivo en el uso en la parte eléctrica, en los pisos y cielos falsos. La gran limitante es que como reemplaza el oxígeno, si hay gente, no se puede usar saturación total. O sea, ya representa un riesgo para la vida de quien está dentro. Sí, Entonces, es por una su grado de limitante asfixiante. así mismo, porque desplaza el oxígeno. Desplaza. Entonces, el CO2, y así pues una serie de agentes para la extinción y el desafío con el cambio tecnológico, con el crecimiento tecnológico, es que van a aparecer cosas más difíciles de apagar. Ya no apareció esto, pero puede aparecer otras tierras raras. Ustedes saben, un incendio duro, difícil de apagar son los incendios de iridio. Entonces, en lo que se masifique su uso en cantidades mayores, oye, ¿cómo lo apago, no? Tiene que investigarse al respecto. Otro elemento de investigación importante, Rul, es la nanociencia, la nanotecnología. Nanotecnología, sí. La nanotecnología está dando innovaciones en materiales. Hay un principio ético que es no tratar de modificar lo que es aprovechar lo que está en la naturaleza de la parte nanotecnológica para no crear otra bomba nuclear, por decir algo. Pero con la así como yo puedo hacer un material con un uso súper desarrollado con nanotecnología, yo también pudiese generar agentes de extinción a través de la nanotecnología. Si yo logro tener un nanopolvo químico seco, por ejemplo, yo voy a tener mayor superficie de contacto
en el radical libre voy a tener Exacto. mayor capacidad de inhibir. No, y Entonces, también, bueno, Robert, también si te pones a analizar de acuerdo a la nanotecnología, en la construcción entraría la parte preventiva de lo que es antes de llegar a un combate, porque tú puedes desarrollar un material que él mismo se proteja una combustión con la misma nanotecnología. ¿Ok? Porque sí, ya eso es como una extensión, digamos así, de la parte estructural de los materiales. Que hoy en día correcto. ya se ha hecho mucho avance en cuanto a la nanotecnología. Tejido, por ejemplo, tejidos de nanotecnológicos que se adaptan incluso a la temperatura, a la parte corporal, a la onda, al viento. Hay muchas cosas hoy en día. Y mira, Y no escapa. desafío, Rubén, porque fíjate esto, en el área del sector, disculpe que hable tanto del sector petrolero, pero ese es como mi mayor experiencia, lo llamados fireproofing, que son esos encubrimientos de concreto para proteger parte de la estructura de la propagación del calor. Ya hace años han salido pinturas, Ah, ok, con esa pinturas misma que tecnología. protegen. Pero con nanotecnología de repente sale que el mismo material que utilice para evitar que se corroe, de una vez, como tú mismo dices, se transforme ante la presencia de calor y genere una especie de capa que evite Eso, la propagación del calor, por dar un exactamente. ejemplo. Entonces, hay desafíos y van a aparecer. Este, bueno, básicamente pienso yo que son los temas eh, que en este podcast podemos abordar, ¿no? Sí, sí. Me perdonan la precisión. Realmente, Rubén, realmente es muy importantísimo. Yo creo que una de las limitantes que uno pueda tener es el tiempo, pero no te preocupes porque tenemos mucho utilizando la tecnología, como lo hemos venido hablando, vamos a seguir en nuestro impulso de llevarle a todos esos bomberos, a todas esas personas que requieren esta información en otro momento, no hay ningún problema. Estoy muy agradecido, muy complacido por haberte invitado y por haber aceptado la invitación. Y mira, esto es un regalo para el Día del Bombero, a todos estos bomberos que están hoy celebrando ese día. Que, bueno, que la pasen bien, pero que también, como dice Ruber, que dominen los temas, que sean resilientes, que sean capaces de promover y propagar todo lo que es las nuevas tecnologías, no quedarse con lo poco que puedan tener o con lo mucho que puedan tener, porque yo siempre digo esto, Rubén, de nada vale tener los mejores equipos y no tener el conocimiento, y de nada te vale tener el conocimiento sin tener los equipos, o sea, todo va de la mano, es como las líneas del tren que van paralelas, pero llevan al tren a un mismo objetivo. Primero, bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera dar una reflexión final con respecto a esto de compartir el conocimiento, sobre todo en esta profesión. Mira, no hay espacio, en nuestra profesión no hay espacio para la mezquindad del conocimiento, no ha habido espacio. Incluso hay dos características que yo identifico en la mayoría de los bomberos, de lo cual me siento orgulloso. Uno, hay una gran cantidad de bomberos, muchísimos, que les gusta dar cursos, les gusta, o sea, nos gusta dar cursos. Otra cosa que nos gusta es tener puesto una gorra, una camisa, un llavero, que le haga saber al mundo que somos bomberos. Y cuando no lo cargamos puesto, nos encargamos de decirlo, ¿no? Es Porque es verdad. una profesión que despierta un amor, pero que no se quita. Miren,
yo me metí a bombero para que no me reclutara, pues porque si tú eras bombero, no te reclutaban. Entonces, no entrabas al ejército. Entonces yo estaba estudiando y yo no quería prestar servicio militar y me metí a bombero. Bueno, apenas entré en los bomberos, tuve que pararme a las 5 a trotar, a limpiar el cuartel, a tener un superior. O sea, pagué el servicio. Ese servicio militar que se pagaba por 2 años, creo, Lo lo he pagado pagamos. por 30. Sí. Entonces, pero ¿de qué han servido estos 30 años? Nubel, pero Eh, disculpa que te ataje. Tú tienes más de 30 años porque yo tengo 35. Tú eres más antiguo que yo. sí, sí, exacto. Sí, oye, yo quería esconder la edad, Rubén, No, pero bueno. no, no, no le esconda porque primero eso es un honor para nosotros. Tú eres de la promoción 18 y yo soy de la promoción 19, orgullosamente del Estado Miranda. Sí, 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 correcto. Sí, son más de 35, ¿no? Ya perdí la cuenta porque eso fue ay, Dios mío, tengo que buscar, tengo que hacer una regresión para acordarme. Tengo que buscar un papiro. Sí, sí, En el papiro de sí. la orden de, General, la orden general. la orden general es un papiro. No, no, hay un compañero que se llama Luis Altuve, un gran amigo bombero, saludo especial para él. Y pues, este, que imagínate, eh, este, en promoción, oye, ya hasta se me olvidó, pero nos lleva como 15 años de experiencia y todavía el corazón vivito nos acompañó para allá para Matanza. Y no es un anciano, o sea, es un señor, pues, Sí. más que activo. Ojalá que nos esté escuchando bueno, reconocerle entre tantos compañeros el orgullo de compartir esta profesión, amigos comunes como Suescún, Antonio Delgado, Omar Manrique, Alexis Cajú, Vladimir Escalona, oye, y tú, el que se nos esté quedando, Miguel Berbesí, oye, no, no, Ah, Miguel Berbe, Vargas, sí, el coronel Vargas, vale, mi instructor, José Antonio sí, Vargas. Vargas, Armas también. sí, Y muchos que correcto, se han ido, muchos que ya no están en este plano y partieron, pero sabemos que dejaron un legado. sí mismo. Entonces, es por esas personas que nos han acompañado en la vida, a- a- este amor tan profundo por esta profesión, por esas personas que incluso partieron en el ejercicio de la profesión, las personas que se fueron en los incendios. Por esas personas, por homenaje a esa vida, a esa entrega, tenemos el compromiso de prepararnos para que no sigan ocurriendo ese tipo de cosas. Y la clave está en la preparación que nos da una buena prevención, un buen cuidado, o sea, y bueno, ya para por mi parte cerrar, felicitar a todos los bomberos en su día, especialmente a usted que me invitó aquí a su espacio, Gracias. y agradecerle bueno, de corazón este momento y ponerle a la orden. Agradecerle a todos los que a todos los que se conectaron, es decir, bueno, estar a la orden, pues nosotros estamos, los contactos, pienso que se pueden colocar al final Sí, 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 del, con certeza, sí, del así es. podcast, pero estamos a la completa disposición y con unas ganas increíbles de seguir trabajando. Rul, muchísimas gracias. No, no, gracias a ti. Bueno, estamos dando por finalizado este podcast que realmente ha sido, bueno, bien maravilloso. Hay mucha tela que cortar, tenemos muchos temas, son muchas, yo digo, aristas, pues, que van saliendo a la medida que uno va hablando, porque así como Rubén es apasionado de su tema, no sé si se percibieron, yo
en lo poco lo interrumpí porque sé de lo que está hablando y no quiero redundar sobre lo que está hablando y me parece excelente el tema. Entonces, bueno, queridos amigas y amigos, feliz Día del Bombero para todos y esperando pues que se vuelvan a conectar con nosotros en otro tema que vamos a dilucidar por este canal. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.